Los estados en México han comprado la idea de que la deuda es mala. Es la conclusión a la que llega Ricardo Gallegos, director general adjunto de análisis económico en la calificadora HR Ratings. En épocas de austeridad y altas expectativas por lo que pueda traer la relocalización de empresas, todos ofrecen facilidades, pero no hay con qué. En esta elección hay 9 estados que van a renovar su liderazgo. ¿Cómo llegan económicamente? ¿Qué tanto pueden endeudarse? ¿Y cuánto dinero esperar si se considera que el próximo gobierno tendrá que gastar menos? ¿Dónde y cómo quedan parados los estados? Hoy me acompaña en Sorbo Electoral, el espacio de la Estrategia del Día podcast, para analizar las elecciones desde la perspectiva económica. Ricardo, nos hemos concentrado muchísimo en el estado de la economía a nivel federal, pero creo que vale mucho la pena poner atención al estado de los estados y los municipios. Si pudiéramos hacer ese zoom in, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es el balance? Claro, mira, creo que el efecto de la elección como tal a nivel federal va a tener un impacto directo en el mercado subnacional. Quizás lo más importante que vamos a esperar es la política pública que desarrollará quien gane. Va a encontrar un panorama macroeconómico que lo has explorado ampliamente en tus espacios sobre que el poco espacio fiscal que tiene el soberano, pues lo va a transmitir un poco al estado y al municipio. Esa probablemente es la pregunta más importante para el mercado subnacional. ¿Qué vamos a hacer por el lado de los ingresos y qué tipo de infraestructura vamos a llevar a cabo en estos estados y municipios? Quizás si yo estuviera del lado de los tomadores de decisiones por la parte de estados y municipios, mi principal pregunta sería, ¿ahora qué sigue? ¿Cuál es la política pública que me va a llegar a mi estado? Hemos visto particularmente una inversión pública productiva muy focalizada en los estados del sur. Esperemos que este ultracrecimiento que han tenido estos estados del sur pues llegue a nivel orgánico. Sin embargo, la siguiente pregunta que tendremos que responder con la persona que llegue será ¿cómo va a ser la inversión pública ahora en esos estados y municipios? Ha habido una tendencia muy clara durante esta administración federal en la centralización de las decisiones. Entonces, probablemente uno de los principales temas a desarrollar en las finanzas públicas locales será qué tipo de inversión pública se va a desarrollar en mi estado y si yo voy a entrar o no, quizás a través del financiamiento, a romper ese ciclo que hemos visto durante estos 6 años. A nivel de calidad crediticia, la verdad es que el mercado se ha visto muy bien. O sea, se ha visto muy bien por varios factores. Uno, el crecimiento de los ingresos federales. En términos generales, después de la pandemia, a todos los estados y municipios les ha llegado tasas de crecimiento positivo de participaciones, que entre ramo 28 y ramo 33 es el 90% de sus ingresos. Pero también el efecto, digamos, de recuperación económica se ha visto en muchos de estos estados. En el sur, quizás por el tema de la inversión de los proyectos estratégicos, y en el norte, producto de la relocalización. Pero en términos generales, te diría que nuestra lectura en estos últimos 6 años es que dejamos de hacer muchas cosas. ¿Qué dejamos de hacer y qué de alguna manera fue un cambio estructural? Primero, la ley de disciplina financiera. La ley de disciplina financiera a partir de 2015 lo que hizo fue frenar la velocidad de endeudamiento que teníamos en el sector. Es una noticia buena en términos de orden, en términos de federalismo no tan buena porque hoy un estado libre y soberano no puede determinar su límite de deuda. Entonces tenemos unos favores y unos contras. Pero derivado de eso, el subnacional un poco compró la idea de que la deuda es mala, de que voy a hacer con mis ingresos lo más eficiente que pueda, lo voy a gastar de la forma más eficiente que pueda, pero voy a evitar el tema del financiamiento porque políticamente se volvió algo muy poco rentable. A pesar de que a nivel federal pues tuvimos este mensaje durante varios años, cosa que ahorita no lo estamos viendo, evidentemente. Claro, y adquirir deuda no necesariamente es malo, como bien dices, pero siempre y cuando se compruebe que sí se va a redituar en ciertas cosas en las que uno invierte y que se vean esos resultados. O sea, una obra pública productiva efectivamente es un detonante de la economía de una manera impresionante. Sin embargo, la mayor parte de las entidades dejaron de tomar financiamiento. Me quedaría, fíjate, con el Estado de México, con Ciudad de México, con Nuevo León, con Jalisco, con Chihuahua, con Baja California Norte y se empiezan a borrar los registros ahí de deuda fresca. Hubo mucho refinanciamiento, pero deuda nueva que se utilizara para inversión pública productiva prácticamente se frenó. Esa probablemente es el costo de oportunidad y la probable ventana de oportunidad que vemos en el futuro cercano. Si en tu región no va a haber una inversión pública como gestionada desde el nivel federal, otra vez tendríamos que voltear a ver desde lo local qué es lo que vamos a hacer.
El encadenamiento. Yo creo que el encadenamiento es un tema que se dejó de lado en esta administración. Todas las decisiones volvieron a ser centralizadas. O sea, ¿qué proyecto voy a hacer? Pues lo voy a hacer a través de mi dependencia federal y no te voy a dar los recursos para que tú en realidad lo gestiones y lo complementes con otros recursos para hacer una obra más grande. Entonces, muchos estados y muchos municipios se quedaron un poco en la expectativa de qué iba a hacer el gobierno federal como un proyecto en mi entidad y en mi localidad. Eso durante 6 años ha desgastado mucho la infraestructura a nivel regional y microrregional. Entonces, seguramente, a pesar de que la calidad crediticia se ha visto evolucionando positivamente por este desendeudamiento, la oportunidad y el costo de oportunidad de no haber hecho infraestructura, mantenimiento, movilidad, definitivamente nos va a estar llegando en los próximos años. Ve Nuevo León. Nuevo León es uno de los ejemplos que nos dio un poco la crisis del estrés hídrico. De repente se voltearon y dijeron, híjole, tenemos que darle una solución rápida. De una manera quizás más planeada, hubiera sido con un impacto financiero diferente, pero bueno, le dio la vuelta a este problema y está invirtiendo, etcétera. Nuevo León no es el único que tiene el problema del estrés hídrico. O sea, en gran parte de la República tenemos este fenómeno y yo creo que es algo que a nivel local va a costar trabajo otra vez cambiar ese chip de hagamos inversión pública productiva, vayamos al Congreso a pedir autorizaciones si esto es necesario y buscar el encadenamiento para volver a dar esas ventajas comparativas a las regiones y a los estados y municipios. Entonces, el primer paso realmente tendría que ser una descentralización de las decisiones otra vez. Sería lo ideal. O sea, abandonamos un poco el esquema desde lo local. O sea, volvimos un poco, y lo vimos en muchas áreas del gobierno federal, a averiguar cuál era la necesidad específica. O sea, en realidad, muchas de las decisiones de política pública surgían de una gira del presidente y veíamos, bueno, pues en este estado, en este municipio, lo que les hace falta es esto, sin consultar, ¿no? Y lo que se tenía planeado, o lo poco o mucho que se tenía planeado o identificado, en realidad ya no tuvo mucha cabida si no iba en ese sentido con las decisiones un poco del gobierno federal. Creo que sí hay que retomar un poco esto porque precisamente son los locales, los estados, los municipios los que identifican todos los días lo que sufren en términos de hacia dónde gastar y hacia dónde invertir en su localidad. Y quiero profundizar en esta pregunta sin resolver, o misterio sin resolver, que planteabas al principio. Si la gran preocupación a nivel federal entre ustedes y otras calificadoras es precisamente la consolidación fiscal del próximo gobierno, entre otras cosas, por supuesto, donde se va a estar lidiando con tratar de reducir el gasto, pero al mismo tiempo intentar incrementar los ingresos, ¿en dónde quedan parados los estados y los municipios? Si sabemos que el 95%, como tú bien decías, vienen de esas participaciones de los ramos en el presupuesto. Te diría que en general hay espacio, pero falta también innovación. Cuando tú hablas del sector subnacional, siempre hablas, es que dependemos mucho de los ingresos de la federación. Es como una gran verdad y una gran mentira. O sea, si tú te especializas un poco en el estudio del federalismo, en realidad estamos organizados así por un cedimiento de las potestades tributarias de los estados y los municipios hacia la federación. En realidad dijimos, bueno, todos estos impuestos federalizados, ahora federalizados, se los entrego a la federación y a cambio de estos me va a dar ramo 28 y ramo 33. Entonces, la dependencia en realidad está porque así nos gustó organizarnos históricamente, ¿no? Segundo, sí hay un componente por el lado de los ingresos propios. Por ejemplo, ¿qué hemos visto en términos de los estados? El impuesto sobre la nómina es el impuesto más importante para los estados, fuera de la parte federal, sino en la parte de ingresos propios. Todavía hay estados que cobran el 2%, o sea, lo cual en realidad, si lo comparas a nivel internacional, es un impuesto relativamente muy bajo contra la media latinoamericana. Pocos estados han ido por el 3% y algunos, muy poquitos, alguno quizás llega al 4%. Entonces, a nivel de recaudación local creo que sí hay un tema importante. Por eso te digo que es mitad verdad, mitad mentira. O sea, sí dependemos mucho del gobierno federal, pero porque así estamos organizados. Si tú volteas a ver sistemas, por ejemplo, el anglosajón, en realidad el subnacional da una pequeña parte a la federación, pero una parte mucho más importante es recaudación propia. Si vamos a los municipios, yo te diría que predial y traslación de dominio es algo que se cobra, pero se cobra básicamente de manera inercial. No tenemos padrones catastrales actualizados y sobre todo al ser una microrregión, el incentivo de cobrarle a tu vecino de al lado empieza a desaparecer porque tiene un costo político.
Una de las ideas que se ha manifestado, por ejemplo, es que pasar esta potestad tributaria del municipio al Estado o inclusive a nivel federal, o que haya colaboración en los 3 órdenes de gobierno para hacer una recaudación más efectiva. Bueno, ¿cómo quedan a nivel de ingresos? Yo te diría que quedan apretados. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo hacia 2025-2026 es que este espacio fiscal de ingresos relativamente se puede apretar muy rápidamente. O sea, hablando de consolidación fiscal, pues si asumimos que quitamos los proyectos estratégicos, lo que no se ejerció, nosotros estimamos que no va a quedar en un nivel de 3%, pero sí un nivel de 4.2%. ¿Cómo se traduce eso en el subnacional? Pues que definitivamente vamos a tener que buscar mayores fuentes de ingresos. Entonces, los dejan en una posición complicada. Sí hay mucho que hacer por el tema de la recaudación local, pero definitivamente sí estamos a las expectativas. A nivel contingente te diría que me preocupa más. Me preocupa más los fondos de estabilización. Los fondos de estabilización en términos generales, como el FEIEF, muchos de esto ya está bursatilizado, ya está gastado, ya está ejercido, no lo estamos reconstituyendo, y cuando tengamos picos verdaderamente de volatilidad, el subnacional puede empezar a sufrir y sufrir bastante. Pemex es otra fuente de riesgo para el subnacional. Tenemos un DUC cada vez menor y vemos que inclusive no solamente ha habido temas de diferimientos, sino de condonaciones totales, que eso va a la bolsa del subnacional y que es una fuente de riesgo en términos generales de lo que puede llegar al subnacional. Conclusión, se ven 3-4 años complicados para el sector si no logramos cambiar un poco el chip de cómo hacernos de mayores recursos. Entonces, por ejemplo, en ese presupuesto 2025 en el que ya todos estamos poniendo el ojo, ¿sería suficiente ese fondo de estabilización para enfrentar una situación de desaceleración que ya también se anticipa por parte de los economistas? Todavía hay recursos en el fondo, no se bursatilizó en su totalidad, pero definitivamente no se está recomponiendo y eso es lo preocupante. Nosotros estimamos que entre 2025 y 2026 todavía habría fondos suficientes para darles esos piquitos de lo que le promete la Federación a los estados en términos de participaciones federales. Pero más allá de 2026 ya se complica bastante, a menos de que encontremos la manera de reconstituirlos. ¿Y qué hay de la deuda? ¿Los estados tendrían espacio para tomarla? Porque si bien entiendo, la deuda subnacional no está tan mal ubicada actualmente. O sea, si miramos entre los países de la OCDE, creo que la parte de los estados en torno a la deuda está bien, ¿no? Si comparamos con economías similares a las de México dentro de la OCDE. Entonces, ¿habría espacio para tomarla y hasta cuánto? Yo te diría que en términos generales lo que vemos en HR Ratings es que el sector en términos de deuda es muy saludable. Si tú lo comparas, por ejemplo, con Brasil, con Chile, o sea, estamos en métricas por abajo del 5% a nivel del PIB, lo cual es muy saludable. ¿Qué es lo que vemos? O sea, que en realidad la ley de disciplina financiera frenó esta velocidad, que sí tenía una velocidad importante, pero sobre todo tenía mal gobernanza. O sea, ¿por qué surge la ley de disciplina financiera? Porque no teníamos un registro público único, no sabíamos ni siquiera la totalidad de la deuda de los estados y municipios, no sabíamos o no había una definición de inversión pública productiva, cada estado definía qué era inversión pública productiva y si esto era suburbans para el sector del gobierno central, pues eso era inversión pública productiva porque así lo definía el estado. Había municipios que no necesitaban ir al Congreso para pedir deuda. O sea, sí, en términos de normatividad sí se logró un control muy importante. La contraparte fue que básicamente al definir techos de endeudamiento limitaron a algunos estados de tal manera que también están limitando su crecimiento. ¿Por qué? Nuevo León, si tú ves el cálculo del RPU para su techo de endeudamiento, estará alrededor de entre 2.500 y 3.000 millones de pesos top. ¿Qué es lo que hace Nuevo León? Todos los años dispone su techo de endeudamiento. ¿Cuánto le faltaría para que si tuviera un techo de endeudamiento más alto pudiera hacer más inversión de alto impacto? Podría duplicarlo, triplicarlo fácil. Y ese tipo de inversión es la que haría que, por ejemplo, un estado como Nuevo León pueda seguir apostándole a movilidad, pueda seguir apostándole a resolver el tema de estrés hídrico y hacer, digamos, un conjunto de soluciones que efectivamente den un beneficio público. Entonces,
el tema del endeudamiento no es un problema estructural en México, y de hecho deberíamos revisar si estos techos de endeudamiento ya es momento de empezar a darles mayor espacio en términos de las métricas y quizás liberarlo en estos estados particularmente donde son muy importantes y muy intensivos en inversión. Estamos dejando quizás por esta regla que nos dio mucho orden, sí, pero topando algunos estados que harían maravillas con estos recursos. Sobre todo norte, centro y bajío. Particularmente. Y en ese sentido, ¿anticipas mayores déficits fiscales y no se verían tan mal? De hecho, si tú me preguntas, ¿cómo evalúas el balance en un subnacional? Debe ser ligeramente deficitario. Okay. Si es balanceado, dices, híjole, son unos maestrazos. Ajá. Si son muy deficitarios, estamos muy preocupados. Pero debería ser ligeramente deficitario. Si tú vieras la métrica en nuestros modelos ya muy a nivel de mucho detalle, verías que entre un 0 y un menos 2,5% no te hace nada. Porque ese es un poco el oficio del sector público. Lo más normal es que tengas un ligero déficit por lo que te ingresó y por lo que empezaste a gastar y que todavía no terminas en el periodo siguiente. Entonces, tiene cierta lógica contable, sobre todo en términos de contabilidad gubernamental. Quien te diga que buscamos un superávit es en realidad porque se equivocó de página y está evaluando un corporativo. Ese no es el objetivo en el subnacional. Entonces, lo más saludable es entre balanceado y un déficit no mayor del 2,5%. Eso está relativamente entendible y te diría que se ve bien, ¿no? O sea, nos preocupamos inclusive cuando tienes un superávit. Cuando tienes un superávit significa que no tuviste la capacidad de la gestión gubernamental de gastarte lo que en esos ingresos deberías. Exactamente. Muchos de esos recursos, de hecho nos fijamos mucho en caja, ¿qué es lo que dejaste en caja al final del periodo? Tristemente, por esa falta de capacidad, muchos estados y municipios regresan recursos a Hacienda porque no pudieron gastarlo en el año fiscal. Entonces, en términos generales te diría que el déficit en el subnacional debe ser relativamente corto, pequeño, y eso te habla de un buen funcionamiento del sector público en esos activos. Conclusión, no hay preocupación en ese sentido. No lo vemos ahí. Ahora, si de las 32 entidades federativas nos concentramos únicamente en los que van a renovar su gubernatura, que son 9, a ver, vamos a repasarlas: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. ¿Cuál es la que mejor llega parada en términos de crecimiento económico, ¿no? Si mi revisión no me falla, porque también hice mi research, pues ninguno queda en los extremos de mejor desempeño o peor desempeño de estos estados. Bueno, salvo uno que podría estar en esta lista que creo que mostró un crecimiento, aunque no sabemos si orgánico, que sería Tabasco, ¿no? Pero precisamente por todo lo que está pasando alrededor de las megaobras de infraestructura que impulsó este gobierno, ¿no? Durante el sexenio. Bueno, al menos eso es lo que veo yo ya al cierre del primer trimestre del 24, pero al cierre de 2023 no sé si esto cambie. ¿Cómo llegan estos estados que van a renovar la gubernatura? Mira, y es una pregunta bien interesante porque conjugan estados que políticamente van a evaluar a sus gobernadores siendo por primera vez de un partido. Eso es un dato interesante. Estoy pensando, por ejemplo, en Veracruz. Estados que tenían poco registro de crecimiento económico. Entonces, su población percibe algo diferente. Vamos. Si quieres, hagamos una revisión rápida. A ver. De esos 9 estados, HR Ratings tiene el gusto de participar en 7 de ellos, con una calificación crediticia a su deuda y a su calificación soberana. ¿Cuáles son los que no? No calificamos Guanajuato y Puebla. Okay. Esos serían los que no calificamos. Pero, por ejemplo, empezamos con Chiapas. Chiapas, justo acabamos de hacer un alza de su calificación. Ahorita está en HR AA-. ¿Qué encontramos en Chiapas? Chiapas adolece un poco de este problema de lo hago muy bien por el ingreso y por el gasto, no tengo un déficit estructural, no voy por financiamiento y estoy relativamente cómodo. Su calificación es alta porque si sus ingresos han crecido a lo largo del tiempo y no han tomado deuda, pues en términos generales tiene menos riesgo, por lo tanto su calificación es más alta. ¿Tiene deberes, o tiene retos al futuro? Chiapas te diría que es uno de los que más retos tiene. ¿Ha crecido? Sí,
pero si te volteas a ver un poco cuáles son sus indicadores de bienestar general en términos de salud, vivienda, Estado de Derecho, oportunidades, en realidad son todavía los estados del sur los que más nos quedan debiendo. Reprobado. El reto para estos estados, que básicamente, digo, está mal como el etiquetado casi de aquí para acá, pero claro, es precisamente cómo estos crecimientos que no se habían dado, eso hay que reconocerlo, que no se habían dado en mucho tiempo, en muchos años, cómo lo transforman en algo orgánico, cómo verdaderamente le sacan un beneficio. Fíjate, un dato curioso que me pareció durante estos últimos años cuando íbamos a visitar a los estados del sur, los que tenían particularmente presencia de estos proyectos estratégicos, era, ¿y a ti qué te cuesta? ¿Tú dónde le metes? ¿Dónde entras? La respuesta era pasmosa. O lo hace el ejército, o lo hace el gobierno federal. Para algunas cosas nos piden algún derecho de vía, nos piden que les juntemos a la gente, pero la participación era el gobierno estatal cero. No mueve un dedo. Cero. O sea, y esto te habla un poquito de cómo llegó el proyecto. Ahora, el reto para estas entidades y estas autoridades, por ejemplo, como la de Chiapas, como la de Tabasco misma, será cómo logras aprovechar toda esa inversión, aprovechar todo ese crecimiento y en realidad cuidas que el ciudadano de pie tenga beneficios de eso. Porque cuando tenemos proyectos tan grandes, tenemos efectos que distorsionan. Por ejemplo, cuando tú colocas una refinería en una entidad, tiene un efecto en valor de precio de vivienda y en el valor de la vida, en términos generales, porque se explota la demanda. Entonces, por eso a Tabasco le está yendo también. Exacto. Pero también será un reto. Probablemente si no se logra absorber, si no hay una política pública que coordine un poco todos estos efectos de mercado, pues vamos a tener una población que en una de esas, pues dice, qué padre que haya tanta gente, pero a mí el costo de vida se me disparó en términos de vivienda, en términos de servicios públicos, en términos de los otros bienes públicos que el Estado y el municipio sí tienen que prever como seguridad. Eso para el caso de Chiapas. Para el caso de Jalisco es un caso importante de los que sí han invertido. Yo me acuerdo mucho que Jalisco, cuando entra el gobierno federal, dice, y el gobierno federal corta programas que ya estaban, como el tren, como varios proyectos importantes en Jalisco, dice, ya no los voy a terminar yo, que vea Jalisco si los termino o no. Fue de los pocos estados que, iniciando la administración federal, toma financiamiento para terminar estos proyectos como el metro en Jalisco, que estaba prácticamente sin concluirse, proyectos de movilidad, proyectos de infraestructura. En realidad, la calificación de Jalisco yo creo que es como el espejo un poquito de algunos estados del sur. Tiene una calificación de HRAA+, y tiene una dinámica económica importantísima. Te diría, ¿qué le haría a Jalisco más? Quizás subirle un poquito el techo de endeudamiento para poder seguir haciendo tipo de... Es uno de esos estados a los que le aplica. Por supuesto, y habría que voltear rápidamente a mirar cómo hay estados que necesitan financiamiento fresco para seguir dando estas ventajas comparativas. Digo, Nuevo León, Jalisco, Baja California Norte nos presionan un poco. Mira, o sea, hay tantos avisos de inversión. Está bien el aviso, habrá que aterrizarlos. Hay que ser inversión ejecutada, claro. Claro, y además cuando les preguntamos, pero ¿qué es lo primero que te piden y qué es lo primero que te atoras? Energía y agua. Entonces, tenemos identificados cuáles son lo que nos está limitando particularmente en esos estados. El siguiente estado es Morelos. Morelos tiene una calificación con nosotros de HRA+. Te diría que gran parte, como el 40% de los 25 estados que calificamos, cae en ese nivel. Morelos también es un caso interesante porque desde el punto de vista de gobernanza a veces da unas notas que no son unas notas tan positivas. Como Chiapas. Como Chiapas. En Morelos yo te diría que algo de lo que hemos explorado con los funcionarios, con el ciudadano, cuando vamos a visitarlos, es el tema de la seguridad y el Estado de Derecho. O sea, es un estado que en realidad crece, pero crece precisamente porque le llegan muchos recursos por su actividad aledaña a los centros urbanos, pero que en realidad no ha terminado de definir cuál es la vocación de Morelos. Lo primero que pensaríamos, pues, turístico, sí, pero inclusive en esos clústeres de turismo tenemos un tema importante de delincuencia organizada que no lo ha dejado aflorar y que
si tú te fijas en términos de vocaciones, sí ha tenido algunos avances, pero han sido pocos avances. ¿Cómo cuáles vocaciones tiene Morelos? Morelos, la principal es turística, la floricultura es un tema importantísimo, y servicios. O sea, te diría que en eso se rige. Si lo quieres ver a Morelos, es un estado que en términos generales se quedó en una economía de autoconsumo, de servicios, donde la parte agropecuaria fue importante y perdió fuerza, y ahí se estancó. O sea, ese es un poquito lo que vemos en Morelos, pensando quizás en otro estado que padece lo mismo, como Colima, por ejemplo. O sea, que tuvo alguna vocación importante en la parte turística, agropecuaria, pero no terminó de despegar. Qué curioso, porque yo veo que en algunos think tanks, estudios que llegan a realizar, tienen a Morelos catalogado como uno de los estados que peor crece después de Campeche, que creo que ahí sí estaremos de acuerdo que Campeche es el que peor crece. Sí, totalmente. O sea, y precisamente es un poco de decisiones de política pública. O sea, ¿qué hacemos? Pues administramos nuestros ingresos, tratamos de no desviarnos del gasto, nos da suficiente, reestructuramos la deuda para no pagar, pues, con estas subidas de tasa una deuda más cara, pero creo que hace falta esa iniciativa que perdimos un poco con el tema de deuda es mala, todos tranquilos, nadie va al Congreso, austeridad, una austeridad que cuando exageras de esa austeridad, pues pasma y produce ciertos espasmos dentro de la administración pública, que de repente nadie se mueve. Entonces, eso pasa un poquito. Y además es algo que no ha interesado realmente a quienes han llegado al cargo. No está en los objetivos el crecimiento económico, el impulsar eso. Todo se ha enfocado al tema de la seguridad, en fin. Administrarnos un poquito. Eso veo un poquito en Morelos. En Tabasco lo mencionábamos. Tiene un alza de calificación de HRA a HRA+, con cambio de perspectiva positiva. O sea, ¿qué tuvo que haber pasado para un cambio en notch y un cambio en perspectiva? En el caso de Tabasco, y me regreso un poco a este comentario, es un estado que no tomó deuda. Logró, con esos crecimientos en ingresos de participaciones, porque como crece mucho, eso también tiene un efecto en la fórmula de los ingresos por participaciones, pues le cayó una cantidad inmensa de recursos, y lo hizo bien en términos de administración. Pero no es orgánico. No. Cierras tu revolvencia de corto plazo. Antes, para cerrar el año, pues tenías que tomar como 2,000 millones de pesos. Hace un año que dejó de tomar esa revolvencia porque los recursos eran tan grandes que hizo que su liquidez mejorara sustancialmente. Entonces, en métricas de calidad crediticia, pues si no tomas deuda, crecen tus ingresos, cierras tu revolvencia de corto plazo, pues básicamente tocas lo importante para que eso empiece a subir. El reto para Tabasco es, como Chiapas, voltearse a ver sus indicadores de bienestar, de salud, de derecho, y ver cómo encadenas esa inversión y esa manera que creciste tan rápido para hacerlo algo orgánico. O sea, para que crezcas a partir, quizás no las tasas que estamos viendo, pero sí de una manera un poquito más positivas, porque traía una tasa básicamente de crecimiento negativa acumulada en los últimos años antes de estos proyectos, ¿no? El siguiente caso es Veracruz. Veracruz es un caso verdaderamente importante y de libro de texto en nuestra historia de finanzas públicas, porque Veracruz ha pasado un poco de todo. O sea, Veracruz pasamos de un supuesto crecimiento, tomábamos mucha deuda, se nos cae todo en el último periodo de la administración de Duarte, de todo. Tenemos una administración de 2 años que logra controlar por ahí los embates de todo lo que había dejado el anterior, y empezamos como con un periodo de estabilidad, orden, vámonos poco a poco, y ha tenido probablemente uno de los estados que más alzas en su calificación. Ahora, lo que pasó es que perdió como 10 niveles cuando bajó la calificación en el último año de la administración de Duarte. Pero es una entidad que, dentro de lo que cabe, ha logrado estabilizar algunos de los factores. Pero los retos que vemos en Veracruz también son bien estructurales. O sea, ¿qué vemos en Veracruz? En Veracruz, efectivamente, se ha recuperado mucho la calificación. Prácticamente, fíjate, el dato. Hoy, más o menos tiene, si la memoria no me falla, con la calificación de este año, la calificación que tuvo antes del proceso de degradación. O sea, ha tomado prácticamente 2 administraciones, bueno, una muy cortita y una administración completa. Casi 2 sexenios. Recuperarse.
recuperarse de ese impacto en términos de evolución de deuda, de gobernanza, de registros contables, etcétera. Entonces, Veracruz es un estado un poco más sofisticado que, por ejemplo, Oaxaca, Tabasco, Chiapas. ¿Por qué? Porque su estructura económica, agroindustrial, la ubicación geográfica, pues le ha permitido y le ofrece algunas ventajas comparativas respecto a otros estados. ¿Qué vemos un poco los retos para adelante? Pues es un estado que va a someterse a una evaluación de los primeros 6 años que tuvo con el partido, digamos, oficial, ¿no? Entonces vamos a ver qué también el contribuyente de a pie y el habitante lo evalúa ese desempeño. ¿Qué vemos un poquito como los pendientes para Veracruz? Seguridad pública, Estado de Derecho. O sea, yo te diría que eso probablemente la siguiente administración, llegue quien llegue, va a tener que hacer una revisión muy, muy delicada acerca de hacia dónde está llevando el Estado y qué tiene que corregir, porque eso está impactando también en el crecimiento. O sea, el Estado de Derecho, el cobro del derecho de piso que vemos en algunas regiones del estado de Veracruz, inclusive como el precio de algunos productos agropecuarios se dispara porque no pueden sacar el producto derivado de fenómenos como esto. Yo te diría que ese es uno de los temas pendientes, pero también, si me preguntas, Veracruz tiene un potencial logístico por ahí muy interesante, muy importante, que debería quizás evaluarse, de ver cómo fondear ese tipo de proyectos para detonar todavía un mayor crecimiento en la zona. Yucatán me encanta. Yucatán tiene una calificación de HRAA. Es el estado mejor portado. Lo hace muy bien, lo hace extremadamente bien. Cuando vamos, la verdad es que cuando vamos a Mérida, a calificar el municipio de Mérida, cuando vamos con el estado, creo que el éxito del estado es que son increíblemente disciplinados. O sea, increíblemente disciplinados. O sea, inclusive las contingencias por juicios mercantiles las reservan. O sea, cosa que prácticamente ningún subnacional hace. Oye, por si me lo llegan a cobrar, por si llego a perder el juicio, son de los que mejor lo hacen. Tienen una digamos, algo que destacaría mucho en el estado de Yucatán es la previsión y la planeación. O sea, yo creo que son de los estados que mejor planean, que mejor prevén. Inclusive, por ejemplo, cuando platicamos de, oye, ¿y tú qué estás haciendo y cómo te tocan o cómo te benefician esos proyectos estratégicos? La respuesta es fascinante, porque dicen, es que quiero hacer más y ya le hablé para que hagamos esto en Puerto, que hagamos esta ampliación carretera, que empecemos con temas de movilidad eléctrica. O sea, pareciera que estábamos en otro punto del país, en otro punto del hemisferio. Inclusive Yucatán, a pesar de que hizo disposiciones de financiamiento, no ha logrado hacer el ejercicio de todo este financiamiento y probablemente ya no le dé tiempo a la actual administración, porque no se pudo encadenar y organizar de tal manera con el gobierno federal para poder ayudar a esta infraestructura que está ampliando producto de la llegada del Tren Maya, ¿no? Entonces, Yucatán yo te diría que es uno de los estados que mejor lo hacen. La planeación es un tema, inclusive vemos como si se llegara a dar estos financiamientos para estos proyectos, pues otra vez volvería a ser un efecto positivo. Me faltaría la Ciudad de México. Pero antes de entrar a la Ciudad de México, yo tengo una pregunta para Yucatán. Yucatán ha estado controlado en los últimos años pues, por un cierto partido político. ¿Qué va a pasar si hay una alternancia en Yucatán? ¿Ustedes ven algún tipo de riesgo? Te diría que no. O sea, algo que hemos aprendido, yo creo que con los últimos 15 años, nos ha dado algo de experiencia, es que la alternancia dentro del subnacional, a menos que represente todo estuvo mal y ahora lo rehago, es cuando representa un factor de preocupación. En Yucatán, en realidad, vemos sólidos fundamentales, ¿no? O sea, tendría que pasar algo de, pues a partir de ahora borro todo lo que se ha hecho y voy a reinventar absolutamente todo, que no lo vemos ni a nivel de propuestas, un poquito por lo que hemos seguido de los candidatos, y en realidad, o sea, pues sí, yo creo que todo es mejorable. O sea, cualquier administración pública, la que me digas, tiene factores a mejorar, pero particularmente en Yucatán no detectamos que sea la elección per se un elemento de riesgo estructural, por lo menos en lo que vemos en términos de las propuestas. Sí, creo que el que quede va a quedar muy contento de recibir una administración de ese tipo. Las preocupaciones en Yucatán
y contra otro estado, sí son bien, bien diferentes. Ok, ahora sí, Ciudad de México. Ese es un caso interesante. Bien interesante. Yo te diría que casi, y no es por quitarle mérito, o sea, Ciudad de México está calificada por todos en HR AAA. El componente es, pues, por la naturaleza muy específica de la Ciudad de México, que el gobierno federal avala su deuda. Entonces, por lo tanto, prácticamente nadie se preocupa de la deuda porque está avalada por el gobierno federal. Eso es lo que hace un nivel de AAA. Ahora, la pregunta interesante es, si no fuera avalada, ¿cómo en qué nivel estaríamos? Es una pregunta súper interesante. A nivel de balance, déficit, deuda, comportamiento de pasivos, yo te diría que también estaríamos hablando con una entidad entre AA, AA+. ¿Por qué? Quizás por este beneficio de la recaudación de ingresos propios es el que más recibe, precisamente porque la recaudación de nómina de todos los grupos empresariales pues, está basada en la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, la nómina la cobran y la pagan acá en Ciudad de México. Eso hace que la composición de ingresos federales sea otra cosa. Entonces, es un activo difícil de comparar con los otros porque tiene muchos asegúnes que todos los demás no tienen. Ahora, ¿cuáles son los retos de la Ciudad de México? Cuando nos sentamos con distintos grupos de análisis y de autoridades para hacer la evaluación de Ciudad de México, la verdad es que sorprende. O sea, cuando terminamos la reunión, los primeros comentarios cuando acabamos es, deberían presumir más esto. ¿Por qué? A pesar de que vivimos una ciudad bien complicada, pero en términos de movilidad, en términos de inversión, hay pendientes, definitivamente hay pendientes. Yo creo que los más importantes en la Ciudad de México están relacionados precisamente a agua, movilidad y seguridad, pero definitivamente ha seguido haciendo inversiones. Falta mucho y creo que también es una ciudad que también compró un poco o bastante el tema de la austeridad y hemos visto algunos focos rojos precisamente derivados de temas de mantenimiento, temas de planeación, pero que de alguna manera con la fortaleza crediticia que tiene la Ciudad de México, la verdad que comparativamente hablando queda bastante bien parada. El reto para adelante es cómo seguir financiando esto. Por ejemplo, la Ciudad de México ha optado no solamente por deuda directa, ha optado por emisiones, pero también ha optado por figuras como las inversiones con privados. A pesar de la narrativa, también tenemos inversión con privados que lo que ha permitido pues, es dar salida a problemas como mantenimientos del metro. Por ejemplo, no ha sido con financiamiento directo, ha sido mucho de este mantenimiento ha sido a través de asociaciones públicas privadas por darle la mejor explicación. Y eso no es exclusivo de la última administración de la jefatura de gobierno. Me refiero a quien hoy contiende por la presidencia de la República. Esto viene desde muchas otras jefaturas de gobierno atrás. Así es, y en ese sentido, por eso te digo que hablar de la Ciudad de México sí es hablar de una ciudad que en términos generales se ha preocupado. Evidentemente hay muchas tareas pendientes, pero sí se ha preocupado por temas de inversión en muchos otros factores, ¿no? Hablando de temas medioambientales, digo, a pesar de estar hablando hoy en medio de una contingencia ambiental, pero se ha preocupado de temas medioambientales, de temas de movilidad, de temas de seguridad pública, pero no hay que olvidar que la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo. Entonces, esto tiene una serie de complejidades también muy interesantes. Pero en términos generales, creo que ese sería como la lectura de la Ciudad de México. Regresando un poco también a esa primera parte que comentábamos al principio sobre los déficits y la parte fiscal. Fíjate que también me estaba acordando yo, Ricardo, de una propuesta que se llegó a mencionar, pero en la etapa de cuando estaban eligiendo todavía los precandidatos y había varios contendientes en los diferentes frentes políticos. Recuerdo la propuesta de una aspirante en agosto, imagínate, del año pasado, ya cuántos meses pasaron, Beatriz Paredes, que decía que creía esencial una federación fuerte con estados y municipios poderosos. Pero su propuesta era proponer una reforma fiscal para darle mayores atribuciones justamente a los estados y municipios. ¿Esa podría ser una buena solución? Sí, pero ahorra un tema o abarca un tema bien interesante que es poder. Y cuando hago algún tipo de conferencia y me hacen preguntas acerca del federalismo y acerca de estados fuertes, siempre terminamos con el chascarrillo de es que todos somos federalistas hasta que trabajamos para el gobierno federal.
¿Por qué? Fíjate, hace algunos años, retomando un poco este tema, me tocó estar en mesas para el Plan Nacional de Desarrollo, me parece que de la administración de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces me tocó el tema de federalismo. A ver, ¿qué se les ocurre para cambiar algo en el federalismo y que nos ayude a todos? Muy fácil. A ver, durante muchos años hemos determinado que el 80% de los ingresos se los queda a la federación, el 20% lo participan los estados, y los estados aplican esa misma fórmula. Se quedan con el 80% y participan el 20% de sus municipios. Hemos visto que en realidad puede que exista una distorsión de los estados que aportan mucho y de los estados que aportan poco, pero podríamos modificar estos componentes para hacer no mucho más, 5 puntos. Dejémosle 5 puntos más al soberano o al subsoberano para que en vez de quedarse con el 80, la federación se quede con el 75 y ese 5% lo reparta. Bueno, fuego en la mesa. Eso no va a pasar aquí ni mañana ni nunca. Bueno, está bien. A eso hablamos un poco del tema de federalismo. Es un tema de centralización de poder. Hoy en día nos volvió un poco a gustar el tema de las supersecretarías poderosas que no le preguntan a nadie y aplican un presupuesto, ¿no? Que los proyectos o los grandes proyectos se definen desde el gobierno central y se aplican en la entidad donde a lo mejor tienen cierto, y ahí está un poco lo tricky, donde tienen cierta afinidad. O sea, también ves inclusive cómo el gasto tiene ciertos colores cuando lo analizas a nivel sectorial. Entonces te diría, sí, o sea, la propuesta es maravillosa. La discusión del federalismo mexicano tiene por lo menos 15 años pidiéndose, oigan, sentémonos, revisémonos. Nuevo León siempre sacará un aspaviento ahí de, pues si no me conviene más formarme yo mi propio país casi. Yucatán igual. Y Yucatán igual. Los extremos. Claro, pero al final del día, o sea, no ha habido esa apertura, que lo ideal es que sea al inicio de las administraciones, para sentarse y discutir efectivamente cómo nos ayudamos todos, porque todos tienen como un argumento válido, los estados que contribuyen mucho al PIB, pero los otros que tienen una brecha todavía por cerrar en términos de bienestar, pensando en el norte y el sur, esta clásica disyuntiva que tenemos en todo el mundo, curiosamente, en todo el mundo tenemos esta disyuntiva, pero que hablaría o tendría que dejar cierto nivel de poder. Y ese poder, en general, es difícil cambiar ese incentivo, decir, está bien, te voy a dar más autonomía. ¿Por qué no tener más autonomía en los estados? Digo, ya por ejemplo, te platicaba que pues ya nos ordenamos en términos de deuda con la ley de disciplina financiera, pero nos dejaron el techo o sea, ya no puedes, o sea, si no te da ese techo, no puedes hacer otra cosa. O sea, no hay manera, porque es a rango constitucional. Entonces, son las cosas que sí, efectivamente, tienen que seguirse analizando, y sí podría ser, por el efecto económico que tiene, uno de los detonantes importantes para el crecimiento en otras regiones. O sea, definitivamente. Creo que es una de las grandes pendientes importantes por resolver. Y ahora que estamos en medio de esta expectativa por el nearshoring, ¿también hay espacio para que se endeuden los estados y trabajen conforme a esto? Sería la respuesta obvia. Sería la respuesta obvia en términos de vías de comunicación, movilidad, seguridad. Y si te fijas realmente lo que ha pasado como en este fenómeno a veces difuso de nearshoring, donde ya no sabes si es reinversión de capital, ampliación de lo que ya estaba, o si efectivamente están llegando nuevas empresas, que sí están llegando, pero esa infraestructura la ha aprovechado los que ya tenían esas ventajas competitivas. O sea, los que tenían acceso a ejes troncales de comunicación, los que tenían cercanía con la frontera, los que ya contaban con parques industriales desarrollados. Y en realidad sería maravilloso que estos estados pudieran todavía potencializar más ese tipo de infraestructura, porque la demanda existe. O sea, está peleadísima. Tú te vas, si platicas con el municipio de Tijuana, con el estado de Baja California Norte, con el estado de Chihuahua, bueno, hasta Durango. O sea, hasta Durango dice, yo también alzo la mano y vean cómo me están llegando estas empresas, pero necesito darle salida. Que hasta peleo la planta de Tesla. Exacto, todo. O sea, todos ahorita sí, todos arrebatamos todo, ¿no? Pero en realidad, cuando te volteas y dices, bueno, ¿y tú cuánto traes para ponerle a esto?
No, pues te doy las facilidades. No, o sea... Es que ese es el tema, pero entonces la respuesta es obvia. O sea, sí hay espacio para endeudarse, sobre todo si el próximo gobierno estaría pensando en reducir ese gasto con miras al presupuesto 2025. Sí, definitivamente. Hay que darle una mirada más calmada, seguramente cuando ya calmen los ánimos después de la elección, acerca de qué dejamos... Digo, y como un aspecto de un examen de conciencia, ¿qué hicimos bien? Porque seguramente hicimos cosas bien, y qué podemos ajustar para aprovechar esta coyuntura, que también es cierto, o sea, también empieza a dar ciertas señales de desgaste, o sea, en términos de que las empresas dicen, bueno, ya no me voy a pelear en Baja California Norte, ya no me voy a pelear en Nuevo León, mejor lo hago en Estados Unidos, y ya. Me quito, absorbo ese costo de mano de obra más barata, pero me quito un montón de temas que aquí los puedo solucionar muy rápidamente. El reshoring, o sea, también está empezando a surgir. Totalmente. Y vemos otros soberanos. Brasil es un excelente ejemplo, cómo ha jalado una inversión extraordinaria. O sea, India también es otro soberano que ha estado muy activo en esto. Entonces, creo que es un buen momento. La coyuntura nos ayudaría a repensar este tipo de temas en términos de deuda, en términos de financiamiento, en términos de si yo no puedo hacer solo esto precisamente porque mi espacio fiscal, mis ingresos ya tengo ahorita que empezar a cerrarlos para no empezar a tener problemas inclusive a niveles de calidad crediticia. Es un buen momento y es una buena coyuntura para México. Esa es la buena noticia, que la misma coyuntura nos permite analizar este tipo de factores y mirar hacia adelante. O sea, creo que ese también es una oportunidad única. Ricardo, antes de concluir, en tu perspectiva, ¿cuál es el estado de los que van a renovar gubernaturas? Tiene el mayor reto. Nada más mencionar el nombre, porque ya platicamos los retos, los riesgos, los focos rojos. Yo te diría que Chiapas sería, desde el punto de vista de política pública, el que tiene todavía que rehacerse de una manera más importante. Y ahora sí cerremos a nivel federal, porque ustedes en HR Ratings acaban de ratificar la calificación de la nota de largo plazo, la soberana de México. A ver, recuérdame, en HR BBB+. Así ¿no? es. Ok. Y además, ustedes la razón principal que dan es que la relación deuda-PIB se mantiene hasta ahora por debajo del 50%, pero ya tenemos otras calificadoras que ya andan incluso incrementando ese rango de tolerancia, por decirlo de alguna manera. Ya incluso hasta se van de, bueno, si lo hacen en menos de 60%, todavía estamos bien. Pero ustedes, ¿hasta cuánto considerarían que se puede tolerar esta relación deuda-PIB, considerando pues, que se está elevando ese rango? Son dos factores. O sea, te diría que van a la par. El déficit con la deuda. Si nosotros estamos haciendo la estimación de que la reducción de este déficit no se va a dar como se plantea en los precriterios. Si tú te fijas un poquito, en los precriterios dicen, bueno, voy a bajar a 2.5 y voy a mantenerla constante en 50 puntos, la deuda. O sea, en realidad suena un poquito complicado mantener esa trayectoria en el largo plazo. Sobre todo porque hay muchas cosas que se tienen que decidir cuando empieza una administración. Pero bueno, a nivel de deuda, yo te diría que entre el 50 y 54 en nuestras estimaciones de largo plazo, nuestra estimación más alta me parece que llega a 57% del PIB. En 57% del PIB, ahí ya hay ciertas alertas que seguramente tendremos que decidir. No es una sola métrica la que te determina si un soberano pierde ese rango. Yo te diría que en una combinación entre el déficit estructural o no, esa es la gran pregunta que hay que resolver durante 2025. ¿Fue estructural o no? ¿O hasta dónde lo quieres llevar? ¿Y cómo te va a impactar en deuda? Y cómo los contingentes y la economía, la macroeconomía, te está impactando en el corto o mediano plazo. Eso es lo que realmente termina definiendo una calificación soberana. Sí hay ciertos rangos, en todas las métricas hay ciertos rangos, pero te diría que en deuda neta, entre el 50 y 54 veríamos cierta estabilidad si asumimos que sí regresamos a unos déficits de 3%, que eso es un poco el 3-4%, donde te decía que hace sentido el de, hace sentido, la economía está creciendo, sí tengo que financiar ciertas cosas, pero me está ayudando a crecer económicamente. Entonces empieza a ser como un encadenamiento de varios factores. Para 2025, por ejemplo, estamos estimando que esta medida de déficit ampliada pues va a ser como del 4.3%,
no vamos a llegar, no estimamos que podamos cerrarlo tan rápidamente un 2,5%, 3%. O sea, creemos que esto va a costar todavía 2, 3 años. Y la pregunta va a ser, ¿cómo lo vamos a lograr? Esa es la gran pregunta que en todas las reuniones que tuvimos para la calificación de México intentamos hacer, y en todas nos dijeron, pues habrá que esperar porque el que toma esas decisiones, pues todavía no sabemos quién es. ¿Será complicado lograr esa fórmula de reducir el gasto mientras se intenta impulsar áreas clave para el desarrollo económico? Va a ser muy retador. Va a ser muy retador porque la dinámica de gasto de un soberano usualmente no nada más es tan sencillo como, bueno, hice un aeropuerto y ahorita no va el aeropuerto, por lo tanto ya no gasté esto. No, porque usualmente hay gastos relacionados en términos de salarios, en términos de equipos que creces, que hacen que la dinámica empiece a ser un poquito más difícil de parar. O sea, no necesariamente esta dinámica es tan fácil. Nosotros estamos estimando, por ejemplo, que en términos de bienes y servicios sí tendría que haber un recorte para llegar a este 4,3% de déficit. O sea, sí va a haber que reducir temas de inversión, no solamente de proyectos estratégicos, sino del otro tipo de inversiones que se hace a nivel nacional, también se va a ver reducido, lo cual es un reto si estamos en medio de un escenario donde se nos está desacelerando un poco la economía. Entonces, y sobre todo, la economía per se estamos en un periodo de expansión impresionante que va a extrañar rápidamente esas cantidades de liquidez que estamos viendo en la economía. Entonces, en conclusión te diría, sí es un escenario retador, no imposible, pero si se hace de una manera estratégica y cuidadosa, sí puede haber una consolidación, no en un año, pero sí con una tendencia clara de una reducción en el primer año y seguirle empujando un poquito en los próximos 2 años. Estamos pensando 2027. Exactamente. Lo cual, pues en una administración entrante es un reto, porque es ahí donde van a definir qué quieren hacerlo y cómo lo quieren hacer. Voy por una reforma fiscal, voy por fiscalización, voy por más austeridad republicana, voy por lo que tú gustes y mandes. Entonces, justo esas decisiones fueron las que van a determinar un poquito cómo los red flags de una calificación soberana se empiezan a detonar.